esta convocatoria y bueno, espero que les interese el tema. Venimos repitiendo este temita, agregando cosas año a año porque es un tema que causa mucho estigma, mucho miedo a ver qué va a pasar, si me voy a volver loco, se va a volver loco, nos vamos a volver locos porque involucra a toda la familia, ¿sí? No solamente al paciente. Para empezar, vamos a definir un poco qué es la enfermedad de Parkinson. Me gustaría esto que sea más que nada hablado entre todos, no solamente que sea una clase, sino que sea una charla, una especie de consultorio. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad crónica, progresiva, neurodegenerativa. Es la segunda más importante después de la enfermedad de Alzheimer. De etiología desconocida, por eso nos cuesta tanto poder tratarla y mejoramos calidad de vida en el tratamiento. Y produce alteraciones tanto motoras, cognitivas y psiquiátricas. Perdón, ¿qué significa etiología? ¿Cómo? Etiología desconocida, ¿qué significa etiología? Que no hay una causa que la marque, ¿sí? No hay un origen que diga se causa por causa esta patología tal motivo. ¿Sí? Porque a veces dicen que es hereditario. No hay nada comprobado. Hay papers que dicen que puede llegar a ser hereditaria, otros que lo contradicen. En sí todavía no hay nada que afirme que pueda llegar a ser hereditaria o que se cause por que se produzca por alguna causa. ¿Sí? Si ven alguna palabra media difícil, pregunten. No hay ningún inconveniente. Intenté armar la clase porque sé que después la suben, se la llevan con mucha información como para que la lean las veces que haga falta y si hay alguna pregunta después dejé el mail. ¿Sí? Los síntomas motores, porque si bien saben es una enfermedad que en principio se diagnostica clínicamente por la presencia de síntomas motores. Es el enlentecimiento del movimiento, la bradicinesia. ¿Qué es la bradicinesia? El enlentecimiento del movimiento. El enlentecimiento lo va poniendo más lento. Eso mismo. Hay un pequeño dibujito. ¿Sí? La rigidez de rueda dentada, que seguramente van a escuchar cuando vienen a la consulta, que se hacen las distintas técnicas para ver cómo están los movimientos de los miembros, ¿sí? Brazos, piernas, y se nota como que hay pequeñas trabas al mover los brazos, al mover las piernas. Los temblores y la alteración en la marcha, ¿sí? Va cambiando la marcha. Sepan que el diagnóstico de la enfermedad, porque muchas veces nos preguntan, no nos va a pedir ningún estudio, doctor, no se hace una resonancia, no se hace un laboratorio. No, es clínico. Siempre que pedimos laboratorio, siempre que pedimos resonancia, es para descartar otra patología, pero no Parkinson. ¿Sí? Nos interesa muchísimo a nosotros los síntomas premotores. ¿Sí? Los síntomas premotores es la hiposmia, que es la disminución del olfato, la alteración en el sueño. ¿Qué podemos, Sí. ¿Qué podemos hacer para evitar la avanzada tan rápido? ¿Qué podemos hacer actividades? Vamos a llegar a eso. Pues si no, nos comemos todo el principio. No, está perfecto, pero ya vamos a llegar a esa parte y si en algún momento me olvido, me lo haces ahora. ¿Sí? Entonces, retomando los síntomas, los signos premotores, hiposmia, constipación, alteración del sueño, que son síntomas cardinales para nosotros para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Los síntomas cognitivos, la bradicrenia, el enlentecimiento del pensamiento, alteración en la parte ejecutiva. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se altera nuestra memoria, cuando se altera el lenguaje, el pensamiento, la atención, eso está a cargo siempre del estudio por parte de nuestra licenciada que realiza la evaluación neurocognitiva. Y sabemos que el 40% de los pacientes pueden padecer formas más graves de deterioro cognitivo. ¿Sí? Que ahora vamos a ver qué es esto. Perdón, ¿en qué estadio? Hay una diferencia, me imagino, en el estadio del principio al final, ¿no? Con respecto a la memoria. Eso mismo. ¿Por qué? Porque empieza como un deterioro cognitivo. ¿Sí? Hay leves alteraciones que a medida que va avanzando puede o no, porque fíjense que es solamente un 40%, ¿sí? Que puede llegar a avanzar a algo más. ¿Sí? Si no, sabemos que en este tipo de patología esto que puede verse alterado
es principalmente la atención. Y alterar la atención, se altera la fijación y se altera la memoria. ¿Sí? Cuando hablamos de síntomas neuropsiquiátricos, vamos a hablar de síntomas propios de la enfermedad, como puede ser la depresión, como puede ser la ansiedad, como puede ser la reducción de la motivación, o síntomas ocasionados por el tratamiento de la enfermedad. Alucinaciones, ideas delirantes, estados confusionales, manía, aumento del alivio, alteración en lo sexual sería esto, ¿sí? Y alteración del sueño. Nosotros sabemos bien que desde que se descubre la enfermedad, hasta más o menos 1950, que se empieza a aplicar el tratamiento del levodopa, mejora muchísimo la sintomatología motora, pero empeora la neuropsiquiátrica. ¿Sí? Por eso los fármacos son excelentes para ciertos casos, pero siempre van a producir efectos adversos. Más de una vez se me ha ido enojado un paciente cuando me dice, doctor, pero yo estoy depresivo, yo estoy mal, no me va a dar medicación. No. Lo van a escuchar mucho eso, ¿sí? No se tiene que estar medicando por medicar, hay que escuchar al paciente y ver qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Ya vamos a hablar ahora del caso de la depresión por qué. Cuando hablamos de la sintomatología, entonces en la enfermedad de Parkinson hablamos como si estamos viendo un iceberg, ¿sí? La punta del iceberg, que es lo visible, son los síntomas motores, que los nombramos al principio, pero toda la sintomatología no motora, principalmente la neuropsiquiátrica, cuesta muchísimo verla y tarda en aparecer, ¿sí? Nosotros hemos visto, por ejemplo, en el caso de la depresión, que ahora lo vamos a nombrar, que puede aparecer hasta 2 años antes de hacer el diagnóstico de la enfermedad por la parte motora, ¿sí? Y muchas veces está mal tratado por parte de los profesionales por no saber que padecen la enfermedad de Parkinson. Entonces la idea de hoy es hablar sobre los síntomas depresivos, apatía, alucinación, deterioro cognitivo, trastorno del sueño, trastorno del control de los impulsos, los trastornos sexuales y principalmente algo que no se suele hablar mucho, que son los trastornos de los cuidadores, ¿sí? Los trastornos de los familiares, la impotencia que causa esta enfermedad y los problemas que traen en la familia tener un paciente con esta enfermedad y con cualquier otra enfermedad que sea crónica, ¿sí? Bien, cuando hablamos de depresión hablamos de una sintomatología que se manifiesta aproximadamente en el 90% de los pacientes. Es muchísimo en esta patología. Pero no toda causa de depresión termina con tratamiento farmacológico. Y ahí ya me voy a la última parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque la depresión muchas veces se manifiesta como algo reactivo, el no aceptar la enfermedad, con la premisa de ¿por qué a mí? ¿Sí? Que esto es algo que lo hablamos siempre en la consulta. La idea es, ¿por qué no a mí? ¿Por qué yo puedo estar libre de no padecer esta enfermedad u otras? Entonces, es empezar a aceptar lo que nos está pasando. ¿Esto se medica? No, se escucha. Se escucha. Y ahí viene también otra parte difícil, empezar a hacer terapia. Muchos no quieren empezar a hacer terapia, no quieren comentar lo que le está pasando a una persona que no conocen. ¿Sí? Estamos hablando de un profesional, de un licenciado, de un psicólogo. Las terapias para este tipo de enfermedades no son las terapias psicoanalíticas clásicas, son terapias rápidas, terapias que se llaman cognitivo-conductual, trata del ahora. Como yo le digo siempre, a nosotros hoy no nos importa tratar qué pasaba cuando tenían 3, 4 años. Y ahí me estoy, si hay algún psicólogo me voy con problemas, pero no importa. Claro, sinceramente el psicoanálisis acá, hoy no importa. Yo quiero sacar las papas de fuego, para sacar las papas de fuego necesito que se expongan, ¿sí? Que acepten la enfermedad, que cambien del por qué a mí al por qué no a mí. La cuarta parte comienza 2 años antes del diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Que puede aparecer síntomas depresivos, como los nombraba recién, sin tener el diagnóstico de la enfermedad, sin que antes lo vea un neurólogo. Entonces, ¿qué pasa? Al padecer esta sintomatología de angustia, tristeza, suelen recurrir a un psiquiatra y el psiquiatra, desconociendo el diagnóstico, puede dar medicación. El diagnóstico también puede ser complicado, por eso hay que escuchar al paciente, ya que manifestaciones como hipominia, falta de concentración, lentitud, cansancio. ¿Cómo?
esa sensación, sí, no cansancio, sino eso mismo, la falta de tener una reacción a algo. Eso. Y trastornos del sueño pueden ser comunes tanto para la depresión como para la enfermedad de Parkinson. Entonces se hace un poco difícil hacer el diagnóstico en esta etapa. Acompañada de la depresión o no, puede aparecer apatía, ¿sí? Que es la pérdida del interés y la motivación. Y el enlentecimiento cognitivo. Principalmente la apatía, o sea, la pérdida de interés y motivación, no es una consulta muy frecuente que lo realiza el paciente. ¿Quién consulta por esto? El familiar, el cuidador. Doctor, ¿estás sentado todo el día frente al televisor? ¿Es de boca a boca, metió 25 goles? No me dijo ninguno. No le importa nada. El gran problema de la apatía es cuando esta falta de motivación, de interés, repercute en la alimentación, repercute en las actividades de la vida diaria, como por ejemplo exercitarse. ¿Sí? Entonces, es importante marcarlo, es importante incentivar, es importante estar molestando, no discutiendo, porque muchas veces eso trae discusión en la pareja, en la familia. Demencia, que es hasta como una mala palabra dentro de esta especialidad, ¿sí? Porque es una palabra a la cual muchos le tienen miedo, ¿sí? Como habíamos dicho antes, no todos los pacientes pueden presentar cuadros demenciales. La demencia es una situación que vamos a padecer todos por el envejecimiento cerebral. Todos vamos a llegar a... Es otra cosa, ¿sí? La demencia es la pérdida de las habilidades que tenemos nosotros, tanto cognitivas, como hablamos antes, del tema de la memoria, de la atención, del lenguaje, y de lo funcional, lo que venimos haciendo cotidianamente. La mayor parte de los pacientes con enfermedad de Parkinson presentan estas disfunciones cognitivas, o sea que es muy común el tema de los olvidos, por lo que dijimos antes, por la falta de atención. ¿Por qué? Porque la atención, ¿dónde está? Hacia adentro. ¿Sí? Es como el depresivo. ¿Dónde está la atención del depresivo? Hacia adentro. Van a ver una persona que está siempre sentada así. Todo hacia adentro. Entonces, imposible poder percibir qué es lo que está pasando alrededor. Si no percibimos, no atendemos. Si no atendemos, no memorizamos. Se complica todo. Y ya van a ver que después no memorizar bien también puede llegar a traer alteraciones en la percepción. ¿Qué quiere decir? Alucinaciones o ilusiones. Ahora lo vamos a ver. Las alteraciones de las funciones ejecutivas se hacen evidentes en la evaluación neurocognitiva a cargo de la licenciada que la realiza acá todos los días. Ideas delirantes. Esta es otra consulta que la mayoría de las veces la hace el familiar y el cuidador. Las ideas delirantes se van a definir como una idea fija, irreductible, cuya presencia no puede explicarse por creencias o entornos culturales. ¿Sí? Es una idea fija. ¿Vale la pena discutir con alguien que tiene una idea fija? Díganmelo ustedes. No vale, suele ser inútil y hasta contraproducente. No se puede discutir. Si yo veo que esto es negro, no demos muchas vueltas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es fijo, irreductible. ¿Sí? El gran problema de todo esto es cuando estas ideas fijas traen angustia, molesta al paciente o los hacen indiferentes. ¿Por qué? Porque muchas veces estas ideas suelen ser de robo, suelen ser de infidelidad, de envenenamiento, de daño. O sea, dejé la plata en un lugar, no la encuentro, me la robó el cuidador. ¿Dónde vas? Por ahí la señora va a hacer las compras. Voy a hacer las compras, no, te vas porque me estás engañando con otras personas. ¿Sí? Es muy común esto. ¿Sí? Por eso la idea es no asustarse, no contradecirlo, no traer mayor inconveniente. Vienen a la consulta y lo hablamos todos. Yo tampoco lo voy a contradecir. No me utilicen a mí como yo no contradigo nada. Las alucinaciones. Es importante acá poder diferenciar lo que es una alucinación de una ilusión, que muchas veces se suele confundir. La alucinación es una percepción errónea sin objeto. O sea, yo estoy mirando y no veo algo que no existe. ¿Sí? A diferencia de una ilusión
que es la deformación de algo existente. ¿Sí? Ilusión la hacen los magos, alucinación, hay algo que está interfiriendo en nuestro cerebro que nos está ocasionando esta imagen que no existe. Ante una alucinación, el paciente puede reaccionar de modo variado, desde una indiferencia, o sea, de estar cocinando, por ejemplo, y percibir una alucinación que principalmente son visuales, ¿sí? Una sombra que se cruza, una imagen borrosa, una luz. Y decir, no, a ver, esto es algo que me lo puede llegar a estar ocasionando la medicación. Por eso es importante poder marcarlo acá en estas charlas. Esto es muy común, que esto es casi el 95% ocasionado por la medicación, ¿sí? Y que se contrarresta con otro tipo de fármaco para sacar estas alucinaciones. Igualmente, siempre que haya un cuadro alucinatorio, hay que descartar patología clínica. ¿Qué patología clínica? Lo más común es una infección urinaria. Lo más común es que el paciente no se alimente como se tenga que alimentar de noche. O sea, en vez de comer, se toma un café con leche, un tecito. La falta de proteína también trae problemas. En el invierno, en el verano, tener en cuenta el tema de la deshidratación. Todos estos tres cuadros, que es muy común, pueden traer procesos alucinatorios. ¿Sí? Los trastornos del sueño. Esta es una de las principales patologías junto con las alucinaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque causan muchas alteraciones, tanto para el paciente como para el familiar. Es un trastorno que sobrecarga mucho al cuidador, sobrecarga mucho al paciente y le trae agotamiento. Igual que empeora el funcionamiento cognitivo y aumenta el aislamiento social. El no poder descansar bien, no solo para un paciente con enfermedad de Parkinson, para cualquiera de nosotros nos va a traer este tipo de trastornos. Igual que las alucinaciones, siempre hay que descartar patología clínica. Los cuadros de excitación suelen traer trastornos del sueño. Algo que causa mucho tabú, mucho problema social, es la alteración de la conducta sexual. También es otra de las patologías causadas muchas veces por ciertos fármacos antiparkinsonianos. Entonces hay que tener en cuenta esto cuando vienen a la consulta. Por eso se preguntan qué medicación están tomando, a qué dosis, porque no les voy a alarmar, no voy a decir qué fármaco es, pero suele traer este tipo de alteración. Principalmente la hipersexualidad, ¿sí? Por lo tanto, nosotros, como promotores de la salud, ustedes como familiares y cuidadores, tienen que estar al tanto de esta sintomatología. ¿Para qué? Para no traer y evitar juicios morales sobre dichos comportamientos inapropiados que el paciente pudiese presentar, ¿sí? Porque toda esta situación le va a traer mayor problema al paciente, mayor agresividad muchas veces. El tema de la conducta sexual, el tema de la hipersexualidad también está relacionado con el trastorno de control de los impulsos, que también está relacionado con el mismo fármaco. ¿Qué quiere decir trastorno de control de los impulsos? Dentro de esta sintomatología se agrupa el trastorno en la alimentación compulsiva, o sea, no hay un horario para comer, comen y comen y comen y comen y se levantan a la madrugada a seguir comiendo. El gasto excesivo, tener plata y que le queme la plata en la mano y gastarla en cualquier cosa. Jugar, la ludopatía, el tema del juego es importante también. Toda esta sintomatología es motivo para suspender el fármaco y evaluar qué es lo que sucede sin ese fármaco. Se puede suspender por otro, ¿sí? Se puede suspender y cambiar por otro. Lo que no vi es las pesadillas. Es que las pesadillas están dentro del trastorno del sueño, que es parte de la sintomatología premotora que yo nombré al principio, ¿sí? Es la alteración del sueño REM, lo que se llama específicamente. Es muy común. Igual que los movimientos cuando se están durmiendo, que terminan cayéndose de la cama o golpeando al compañero. Es muy común. Eso está dentro de la sintomatología premotora. Es uno de los factores con los cuales nosotros utilizamos para hacer el diagnóstico de la enfermedad. ¿Sí? ¿Pero tiene que ver con la medicación o no? Es natural de la parte de la enfermedad. enfermedad. Alteración del sueño. ¿Sí? Dentro de la alteración del sueño están las pesadillas.
hipoxia, pérdida del olfato, constipación, ¿sí? Y ya te dejo, porque cuando empecé me olvidé de esta parte, y depresión, alteración emocional. Esos 4 factores, sacando y descartando lo que nosotros llamamos banderas rojas, que son para diferenciarlos de otros parkinsonistas, ¿sí? Es lo que nos marca a nosotros el diagnóstico. Los calambres, bueno, todo eso tiene que ver más que nada con el aspecto motor. Cambiamos de caso. Tiene que ver con los aspectos motores de la enfermedad, ¿sí? Que eso más que nada se lo dejamos en la neurología. Sí. Me pareció importante hoy poder hablar un poquitito sobre los riesgos de los cuidadores, ¿sí? Es un rol fundamental dentro de esta enfermedad y dentro de cualquier patología crónica. El cuidador es una persona que tiene un vínculo o parentesco, cercanía, asume la responsabilidad del cuidado y la asistencia en las necesidades básicas de la vida diaria de un ser querido en situación de dependencia durante la mayor parte del día. Esta persona no recibe ningún tipo de retribución económica por ello. El cuidador participa en la toma de decisiones, supervisa y apoya la realización de actividades de la vida diaria para compensar la disfunción existente en la persona con la enfermedad. Soporta la mayor sobrecarga física y emocional de los cuidados del paciente. La designación como cuidador usualmente no se consulta con la persona que va a asumir el papel. ¿Qué quiere decir? Papá tiene Parkinson, mamá se va a hacer cargo de papá. Si el hijo está viviendo en la casa, el hijo se va a hacer cargo del padre o de la madre que padezca la patología. Muchas veces no se consulta porque se da por asumido que esa persona lo va a cuidar. Por ahí al principio empieza todo bien, pero con el tiempo empieza a alterar esta disfunción familiar, ¿sí? Suele considerarse o entenderse como una responsabilidad natural, por lo tanto no se analizan las implicancias en las esferas personales y profesionales del cuidador. Con respecto a la sobrecarga, vamos a ver que pocas veces es tenida en cuenta, puede cuantificarse mediante el uso de escalas. Nosotros evaluamos a los cuidadores con ciertas escalas. La mayoría de la familia que asume el cuidado dentro del núcleo familiar no suele pedir ayuda, piensan que van a poder realizarlo y adoptan esa posición, porque entienden que los servicios disponibles son escasos, porque no saben expresar la ayuda que necesitan, o cuando lo han solicitado no es posible cubrir esa demanda. La sobrecarga repercute en forma negativa sobre la salud del cuidador. Ante estos cambios, algunas de las reacciones que se producen en los cuidadores son de extrema tristeza, depresión, enojo, ¿por qué esto me está ocurriendo a mí? ¿Por qué nadie me ayuda? Aislamiento, sentimiento de culpa y frustración. Fíjense cómo esto empieza de a poco, como una cascada va desbordando, ¿sí? Va cayendo, hasta que termina pensando todo esto. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué nadie me ayuda? Y ya no estamos hablando del paciente con la enfermedad de Parkinson, estamos hablando de la espera que lo acompaña, ¿sí? La familia, el cuidador, ¿sí? Sí, no sé si... Pero ahí Dando estrés del cuidador, ¿se estresó? A ver, ¿no? No, ahí se puede como para... Para atrás, a ver. Esa ya la pasamos. Es la que sigue. ¿No? Creo que faltan 2 más. Que es algo bastante importante. Más abajo. Sí. No, esto está lleno de principio. esto para que vean que siempre algo nos pasa. Es muy aburrido si esto sale normal entra. Quedó conmigo, el problema es que se Claro. No, capaz que no está la... seguimos hablando, sino... Capaz que no se grabó mucha parte. Faltan... Perdón, ¿eh? Ahí está. Sí,
cuidado. Entonces, algunos de los factores de riesgo que puede generar sobrecarga en el cuidador es tener un parentesco próximo con la persona que lo está cuidando, el tiempo que lleva desempeñando este papel, la existencia o no de otros cuidadores, porque como dijimos antes, muchas veces por una cuestión económica, por una cuestión de no hablarlo a tiempo, se sobrecarga a esta persona al cuidado completo del familiar con la patología. La vulnerabilidad clínica que tiene este cuidador, porque muchas veces nosotros llamamos cuidador al familiar, y el cuidador tiene que tener una formación para poder llegar a cumplir este rol, ¿sí? Es algo que hoy por hoy se está formando gente para cumplir con esto. Claro. Eso para cualquier persona. Para cualquier patología. No es solamente para enfermedades. En un caso de mi mamá que le dé la buena persona. Y un curso de una universidad amorosa. Claro, sí. El grado de deterioro, funcionalidad y a nivel cognitivo que presenta también el paciente va a determinar la sobrecarga del cuidador. Los trastornos en la conducta preexistentes, por eso es importante traer al paciente a la consulta para estabilizar el cuadro, para que no sobrecargue muchísimo más al cuidador o al familiar, que no lleguen a las agresiones verbales, a las agresiones físicas o sexuales del cuidador. La atención en el desempeño del papel y el apoyo social y familiar, ¿sí? Por eso es importante crear un buen vínculo con todo el grupo familiar. Por eso es importante el descansar, el disponer de tiempo para sí mismo, ¿sí? Empezar a dividir los roles, dividir dentro del grupo familiar, no que una persona sola se dedique al cuidado, realizar actividades recreativas, ser franco con el paciente y tener una relación sincera con la persona a la que cuida, pedir ayuda si se necesite, la ayuda siempre a término, no esperar a explotar, ¿sí? Porque eso genera mayor tensión dentro del grupo. Y buscar grupos de apoyo, como estamos haciendo nosotros hoy acá, para escucharnos y para contenernos. Ser cuidador necesita mucho valor y paciencia. Esta tarea merece un amplio reconocimiento por parte de la sociedad, el sistema de salud y la familia. Todavía no tiene ese reconocimiento. Y me gusta esta frase como para terminar, ¿sí? Que dice, debemos estar dispuestos a renunciar a la vida que hemos planeado para poder disfrutar de la vida que está esperándonos, ¿sí? Uno hace todo un esquema familiar desde que nace, desde que va teniendo uso de razón, pensando que va a poder hacer esto y esto y esto. Se puede hacer, pero adaptándonos, ¿sí? Adaptándonos a lo que nos está esperando, no a lo que nosotros vamos armando. Por lo tanto, el mejor tratamiento contra el Parkinson es no estar solo, ¿sí? Esto lo digo siempre, trabajar en equipo. El equipo somos todos nosotros, la familia y el paciente. Muchas gracias.